Askyurkipan takinitaki kun hamasiptasa. Askyurkipanay yapichiri. Waliki qallantañan aymar aru yatiqawinpi mayuro yatiqoytan wapaqsinakati churuqa yatiqañaniwa urunakata, ¿ya? Hemos aprendido los meses, ahora nos toca aprender sobre los días de la semana, ¿ya? Días de la semana. Entonces pongan en sus apuntes días de la semana, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Todos están viendo en pantalla los días de la semana? Isa. Muy bien. Semana se dice pachana, ¿ya? Van a ver en varios diccionarios pachana, ¿ya? Ahora, algo interesante aquí, ¿no? Básicamente los días en Aymara están siendo fonetizados, es decir, se utiliza el castellano fonetizado, ¿ya? La gran mayoría, incluso si les preguntan a las personas que viven en el campo, seguramente no saben todos cómo se dicen los días, ¿ya? Entonces, más o menos así está, o así es el fonetizado en Aymara, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Domingo, como no hay la G, como no hay la D, como no hay la O, entonces, domingo, ¿no? Domingo. Lunisa, martisa, miércolisa, juivisa, viernes, sábado, ¿no? Entonces, así más o menos está fonetizado. Se utiliza el castellano fonetizado para expresar los días. Sin embargo, así es como se debe expresar los días, ¿ya? Y los días básicamente igual tienen que ver con lo que son las expresiones de tiempo o lo que es la cosmovisión misma, ¿no? De un entorno, ¿ya? Inti es sol, ¿ya? Inti, sol. Inti, uru, entonces, como día del sol, ¿no? Que sería el día domingo. Inti, sol, uru, día. Todos terminan en día, ¿no ve? En uru, 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 ¿sí? Lunes. Paxi. ¿Qué hemos dicho que es Paxi? Mes. ¿Verdad? ¿Qué hemos dicho que es? Mes yatichiri. No era luna, doctor. No, luna, ¿ya? Y hemos explicado por qué el mes se dice Paxi, ¿no ve? Entonces, Paxi como tal es luna, ¿ya? Entonces, Paxi uru, ¿no? Lunes. Ahora, lo mismo pasa en inglés, ¿no ve? Monday, ¿no ve? Y el castellano lunes. Paxi, luna. ¿No ve? Entonces, Paxi, uru. ¿Ya? Ahora, como existe el bien, también existe el mal. ¿Ya? Entonces, el día martes y el día martes es Sahra Uru, y viernes, que sería Ñanca Uru,
son los días malos, ¿ya? Sahra, diablo, Satanás, ñanca, malo, ¿ya? Entonces, esos 2 días son malos, en el sentido de que esos días generalmente se auguran, digamos, o se hacen cosas malas, ¿no? Por eso es que los martes, los viernes, por ejemplo, en las tiendas, en los negocios, siempre pichan coca o fuman cigarros, ¿no ve? Entonces, para ahuyentar malas vibras, dicen, ¿no ve? Y Mm. también, por ejemplo, en plan autopista hay un lugar, ¿no? En la curva del diablo, ahí están llenos esos días, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son para brujerías, para esas cosas son esos días, ¿ya? Martes y jueves, ¿no? O perdón, martes y viernes. Por eso es que, por ejemplo, si adoleces algo, te dicen que tienes que hacerte curar, digamos, y la tire no te va a curar esos días, a no ser que sea, a no ser que se te ha detectado, digamos, brujería, esas cosas, maldición, eso sí te va a curar esos días, pero si es por tema del bienestar, salud, no sé, te va a curar otros días, menos esos días, ¿no ve? Entonces, eso es martes y viernes, ¿ya? Miércoles, Pacha Uru. Pacha es tiempo y espacio, tiene 2 dimensiones, ¿no? De ahí, por ejemplo, la denominación de Pachamama, ¿no ve? Que sería la madre tierra. Entonces, Pacha es tiempo y además es el espacio, ¿ya? Pacha Uru. Entonces, día del tiempo, del espacio, ¿no? El día miércoles. Viernes, Illapa Bueno, Uru. Illapa es rayo, relámpago. Eso es Illapa, ¿ya? Illap Uru, entonces es el día jueves, ¿ya? Illap Uru, el día jueves. Luego tenemos el viernes, ya hemos dicho ñanca, el día sábado, que sería Samaña Uru. Samaña es descanso, ¿ya? Samaña Uru, ¿no? Que tiene que ver con el día sábado. Esos son los días de la semana. Quizá en algunas versiones va a cambiar algo, tal vez, ¿no? Pero básicamente esto es lo, el más común, el más utilizado, ¿ya? Entonces, estos son los días. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahora pasamos igual a la parte práctica. Ya sabemos los días de la semana. Vamos a formularnos una pregunta, ¿ya? Eh, Mejor anótense vocabulario, ¿ya? O mejor veamos expresiones de tiempo también. Ya. Entonces, anótense como vocabulario expresiones de tiempo, ¿ya? Pacha, Sarawinaka, ¿ya? Expresiones de tiempo, ¿sí? Ahora vamos a escribir. Ustedes me pueden decir todo en castellano, yo voy a ir escribiendo, ¿no? En este momento voy a empezar con algunos que me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, Uru, ¿qué hemos dicho? Día, ¿no ve? Día. Día. Hichuro, Hoy día. hoy. Hoy. Haruru, mañana. mañana. Arumanti, Pasado mañana. 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 Wasuru, oh, esperaremos esto. Jurpuru, Jurpuru, ¿alguien sabe? Pasado mañana. Pasado mañana. Ok. Ahora,
Wasuru, Ayer. ayer. Waruru, Antes de ayer. antes de ayer. ¿Ya? A ver. Anchita, Ahora. Ahorita. ahora, en este momento, ¿no ve? ¿Sí? Em, Ninkara, Hace rato. eso, hace rato. Mau Campiru, Más rato. Dentro de un momento. en un momento. Ay, A ver, díctenme ahora, hasta ahí me quedé. A ver, ¿qué más puede haber? Ucata. Después. ¿Qué más? ¿Qué más? Expresiones de tiempo. ¿No? Ya, ahí nos quedaremos. Luego completamos. ¿Ya? Mi Ya. cargador está. Entonces, en base a esto, voy a formular algunas preguntas, ¿ya? Ichuruj, ¿qué estoy diciendo? Hoy día. Hoy día. Churuj, kuna, uru, sa. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Perfecto. Hichuruj, kuna, urusa. ¿Ya? ¿Cómo responderían? Churuj. ¿Ya? Pacha, Pacha Urua. Hichuruj, pacha, urua. Urua. Excelente. ¿Sí? Entonces, esto es para saber lo que sería el día. Pacha, uru. Entonces, lo que va a cambiar simplemente es el día, ¿no ve? Digamos, ya estamos mañana, ¿no? Y mañana ya es jueves. ¿No? Alguien pregunta, Hichurok kunauros, Hichurok iyap urua, ¿no? Digamos que ya estamos en viernes, Hichurok kunauros, Hichurok ñanqa urua, ¿ve? Estamos en sábado, Hichurok kunauros, Hichurok samaño urua. Estamos en domingo, Hichurok kunauros, Hichurok inti urua. El lunes, Hichurok kunauros, Hichurok paxi urua. ¿No ven? ¿Se ha entendido? Sí. Entonces solamente va a cambiar esto, ¿ya? Ahora, en base a esta pregunta podemos conjugar también de la siguiente forma, ¿ya? Wasuru, ¿qué es wasuru? Ayer. Ayer. Ok, Ayer. wasuru kuna urunsa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha modificado? Urunsa. Uru. Lo hemos Uru. agregado Sa. el sufijo na, ¿ya? Entonces, con edición. Ahora además, wasuru, que es ayer. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, la respuesta, ¿cómo sería? Wasuru. Wasuru, Wasuru. Wasuru. Sahra. Urunwa. Sahra, Urunwa. 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 Exactamente. La respuesta también, en este caso, sufijo ni, ¿ya? Con sufijo ni. Wasuru también. ¿No ve? Wasuru, Sahra, Urunwa. ¿Ya? Lo mismo pasaría con Waruru, ¿no ve? Waruru es antes de ayer, ¿no ve? Entonces yo puedo poner Waruru kuna urunsa, Waruru paxi urunwa. ¿Me deja entender? Ah, este de Waruru. Algunos dicen Waluru, ¿ya? Ajá. Entonces esto en vez de R ponen L, ¿ya? Waluru. ¿Ya? Entonces, eso pongan como variación dialectal, ¿ya? Muy bien, ya sabemos en pasado, ¿no ve?
Pasado, así voy a poner pasado. Esto sería presente. Ahora voy a poner futuro. ¿Ya? Futuro. Haruru, ¿no ves? Mañana, ¿no ves? Haruru, kuna, uru, ni, sa. Perdón. Ahí está. Entonces, sufijo ni sin elisión. Haruru, kuna, urunisa. La respuesta. Haruru, illapa, uru, ni, wa. ¿Está claro? ¿Se entiende? Para futuro, completo el ni, tanto en la pregunta como en la respuesta. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Está claro. Muy bien. A ver, Gregoria, Cuyaca Gregoria, Hichuros Kuna Urusa. Hichuruja pacha urua. Waliki, Cuyaca Gregoria, Waruros Kuna Urunsa. Waruruja inti urunu. No, waruruj paxi urunwa. Ah, Waliki. Hurpuros Kuna Urunisa. Hurpuruja ñanqa uruniwa. Waliki, Cuyaca Gregoria. Costaitao, costaitao. A ver. Liquid. Kitis, a ver, kitis, kitis. Ampara y taphamcha. Levanten la mano. Emilce. Cuyaca Emilce, Ascuruquipan. Askiurikipanay yatichiri. Cuyaca Emilce, Hichuros Kuna Urusa. Hichuru pachaurua. Ah, Pero Waliki. hichuru Waliki. Wasuros Kuna Urunsa. wasuru Sahara urundwa. Ah, Waliki. Hurpuros Kuna Urunisa. Hurpuru ñanqa uruniwa. Ah, Waliki. Muy bien, Emilce. Gilata Michael Mamani. Gilata Michael, Ascuruquipan. Asquirukipanay yatichiri. Hichuros Kuna Urus, Gilata Michael. Hichuro pachaurua. Ah, Waliki. Hurpuros Kuna Urunisa. Hurpuru ñanqauruniwa. Ah, Waliki. Waruros Kuna Urunsa. Guaruro paxi urunwa. Ah, Waliki, Gilata Michael. Muy bien. Pues ahí está. A ver. Cuyaca Mónica Zapana. Asquiruquipan, Cuyaca Mónica. Askiurikipanay yatichiri. Cuyaca Mónica, Majiscasima. Hichuros Kuna Urusa. Hichuru pachaurua. Ah, Cuyaca Mónica. Hurpuros Kuna Urunisa. Uru. Miércoles, jueves, viernes. Ñanqa uruniwa. Ah, Wasuros Kuna Urunsa, Cuyaca Mónica. Wasuru Sahara urunawa. Ah, Waliki, Kisincam, Cuyaca Mónica. Hikisinkamay yatichiri. Waliki, Cuyaca Sandra Bejarano. Asquiruquipan, Cuyaca Sandra. Askirukipanay yatichiri. Cuyaca Sandra, Hichuros Kuna Urusa. Hichuru pacha urua. Ah, Waliki, Waruros Kuna Urunsa. Waruru. Waruru. Paxiuru. Paxiuru urunwa. Ah, Waliki, Chichaj, Hurpuros Kuna Urunisa. Hurpuru. Hurpuru
ñanka uru niwa. Waliki kullaka. Hikisinkamay kullakita. Hikisinkamay yatichiri. Waliki. A ver, Hilata Walter Huanca. Hilata Walter. Askurukipan. Haneusun asit Hilata Walter. Llamado que te a ver, Hilata Walter, Hichuros Kuna Urusa. Waliki, Wasuros Kuna Urunsa. Waliki, Hurpuros Kuna Urunisa. Waliki Hilata Walter, Mahach Arunta Puno Marcacama, Hikisinkam Hilata. Waliki Hilata Walter. Kuyaka Judith, Askurukipan. Askurukipan yatichiri. Hichuro Kuna Urusa Kuyaka Judith. Hichuru pacha urua. Walikisa. Hurpuros Kuna Urunisa. Purpuru tamaña uru. Ya todavía estamos en martes. Hurpuru sería, o miércoles estamos, viernes. Viernes. Viernes sería ñanka urungua. Niwa. Futuro. Ñanka uru. Hurpuru ñanka uruniwa. Waliki. Waruruj Kuna Urunsa. Ayer. Waruru. Sí, Ya. Waruru. Ayer sería. No, Wasuru es ayer. Y Waruru. Antes de ayer. ¿Correcto? Ya. Antes de ayer. Lunes sería. Waruru. Taxi uruniwa. No. Pasado sin la ni, sino solamente la n. Aquí está. A ver, uno más. Ya. Waruru. Taxi urunwa. Waliki. Muy bien. Entonces, un poco esta parte, ¿no? Lo que está marcado, tienes que ubicar bien, ¿ya? Cuando Y está la en pasado. última, ¿cómo sería la última pregunta? Con igual. Esto es futuro. Ya. Es para mañana, para pasado mañana. Entonces, cuando es futuro, con ni, sin la edición. Ahora, esto es pasado, ayer o anteayer, para esas preguntas es. ¿Ya? Ya. Ya, La entonces, última para pasado mañana. exacto, para mañana o para pasado mañana. Esto para ayer o para antes de ayer. ¿Me dejo entender? Sí. Muchas Muy bien, gracias. entonces es diferente esta parte, ¿ya? Hay que ubicar muy bien. Está bien. Bien, Gracias. seguimos. Cuyaca Antonia Calle, Asquiruquipan, Cuyaca Antonia. Askurukipan yana yatichiri. Cuyaca Antonia, Maíz Casima, Hichurus Kuna Urusa. Hichuru pachaurua. Waliki. Hurpurus Kuna Urunisa. Hurpuru illapa uruniwa. No, Urungwa. Hurpuru es pasado mañana, viernes.
Viernes. En este caso, en Purpuru. este contexto. Sí, adelante. Purpuru. Pachauru. No, No, pues, si hoy día viernes. es miércoles, Ñancauru. ¿ya? ¿Cómo sería? Ñancauru. Ay, no tengo anotado viernes. Pero ahí está en la pizarra. Ah, no, Ñancauru. los días no. Ahí Ñancauro, está. ¿está bien? No, lo ha borrado. Ñancauru. Ya, pero completo, ¿cómo está? Ñancaurungua. No. Esto es para futuro, repito nuevamente. Esto es para mañana. O sea, me refiero al día de mañana. Y para pasado mañana. Entonces tiene que responder así con niwa. Ahora, esto es para ayer y antes de ayer. Es solamente con N. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí, Quizá. Ya, a ver, Cuyaca Quizá. Antonia. Jurpuro kuna urunisa. Jurpuru. Ñancauruningua. Ah, Waliki. Cuyaca Antonia. Warurus kuna urunsa. Waruru. Pachauru. Pachauriningua. No, pues aquí está, hemos dicho, pues, Pachaurungua. exacto. ¿Ya? Esa parte Pachaurungua. van a tener muy en cuenta, ¿ya? Eso determina si es pasado o futuro, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Si me dicen Pachaurunua o Pachauruniwa, ya me están diciendo en futuro, ¿ya? Pero yo les he preguntado en pasado, ¿no ves? O sea, ¿qué día era? ¿No? Si yo les pregunto en castellano, antes de ayer, ¿qué día era? ¿No ve? Entonces ustedes me dirán, era día lunes, ¿no ve? Entonces, no me pueden responder, va a ser día lunes, ¿no ven? ¿No ve? Eso. Entonces, en Aymara, esto determina aquello, ¿ya? Entonces, esto determina eso, o sea, esto hace que la respuesta sea en pasado y también en futuro. ¿Queda claro? Muy bien, a ver, Cuyaca Virginia Pacheco, Ascuruquipan, Cuyaca Virginia. Cuyaca Virginia, Hichuro Kuna Urusa. Hichuruja, Pachaurua. Ah, Waliki, Jurpuro Kuna Urunisa. Jurpuruja, Yanka Uruniwa. Waruro Kuna Urunsa, Cuyaca Virginia. Waluroja, Sahra Urunua. Waliki, muy bien. Cuyaca Marta Quino, Asquiuruquipan. Asquiuruquipan yatichiri. Cuyaca Marta, Jurpuro Kuna Urunisa. Jurpuruj. Paxi uruniwa. ¿Va a ser día lunes, pasado mañana? Pasado, perdón. Jurpuruj ñanqa uruniwa. Ah, Waliki, Hichuro Kuna Urusa. Hichuru pacha uruwa. Ah, Waliki, Waruro Kuna Urunsa, Cuyaca. Waruru paxi urunwa. Ah, ya, Waliki, muy bien. ¿Sí? Entonces, importante esta parte, lo que está remarcado, ¿ya? Esto es en pasado, esto es en futuro. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido perfectamente? Quizá yatichiri. Muy bien, ¿sí? Entonces, esto para saber, esta pregunta para saber los días, ¿ya? Podemos estar en cualquier día, ¿no ve? Y yo puedo preguntar, Hichuro kuna urusa, ¿no? Yo puedo decir Hichuro pachaurua, Hichuro ñancaurua, Hichuro sahraurua, ¿no? O sea, no siempre va a ser todos los miércoles, ¿no ve? Se puede ser cualquier día. Digamos, estamos en domingo y alguien me pregunta, Hichuro kuna urusa, ¿no? O simplemente me puede preguntar de esta forma, no siempre con Hichuro también, me pueden preguntar así. Kuna urusa, ¿no? Obviamente estás dando referencia al día de hoy, ¿no ve? Hichuro. Ahora, no me puede preguntar, Kuna urunsa, pero ¿qué día?
¿no ve? Entonces, ahí sí o sí tiene que especificar con expresión de tiempo. ¿No ve? Ahora este karuru hemos dicho también arumanti, ¿no ve? Entonces pueden también utilizar arumantig, una uruniza, arumanti. ¿Ya? Y este waruru también hemos dicho que a veces se utiliza como waluru, ¿no? Entonces, waluru, ¿no ve? Waluru, una urunza, ¿no ve? En vez de la S, la L. Ah, aquí estaba mal, ¿no? Waruru. Ah, no, está bien. Wasuru es ayer. Waluru sería anteayer. O waruru, que sería también anteayer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, todo claro. Muy bien. Ahora sí. Yatichiri, Sí, sí, ¿le escucho? una consulta. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo pasado, nos referimos hasta de ayer, ayer o antes de ayer. Si yo me quiero referir hace 5 años atrás, menciono el número de años, ¿es así? A ver, ¿cómo puedes preguntar eso en castellano? Por ejemplo, para futuro, cuando a los jóvenes se les pregunta, ¿qué planes tienes dentro a mediano plazo, corto plazo o a largo plazo? Por ejemplo, un corto plazo sería 1 año, mediano plazo 5, largo plazo 10. Mayormente eso se les pregunta cuando están en el último curso en bachiller. ¿Qué Ah, ya, planes tienen en sus estudios? ¿Y ya, cómo lo pregunto? ya. ¿O utilizo directamente los años? Por favor. Ya, los años, expresiones de tiempo. Ahora, en este caso aquí, los días nada que ver, ¿no ve? No podemos preguntar de año pasado. Puedo preguntar, pero de forma específica, ¿no? Cura uros, no sé, pues algo recordaste, ¿no ve? Entonces ahí me dirá, Maimara, ¿no ve? Y ya urunua, ¿no ve? Ahora lo que me dices futuro es ya no tiene nada que ver los días del año, pero sí las expresiones de tiempo. Ahorita vamos a ver. Ahora agotaremos esta parte de los días, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a los días? Ya Ya, te Tichiri, buenas, disculpe. Sí, ¿Es posible preguntar qué día es tu cumpleaños? sí, 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 sí. Ya, de aquí nada, ¿no ve? Ahora formulamos otras preguntas, ¿ya? Y una Más preguntita. el día y Estoy a profe. Tichiri. Sí, Yo a ver, tengo respecto a una esto. duda sobre el Urunua y Uruniwa. ¿Cuál sería la traducción? A ver, Urunua, ayer martes, Urunua, ¿qué significaría? no le entiendo muy bien, a ver, pero esto hemos dicho para ayer Sí, y para antes de ayer. Entonces yo pregunto, sí, ¿no? ¿Ayer qué día era? O antes sí, de ayer qué día era? ¿No ve? ya. Ahora esto, mañana qué día va a ser, ¿no ve? O pasado mañana qué día va a ser. Eso sería la traducción. Y Ya la te respuesta, La respuesta ayer era Wasuro, ¿no? Sahra Urunwa, ayer era, martes. sí, Ahora esto, martes. Karoro, mañana va a ser jueves. Ah, solamente. Ah, ya. Muchas gracias, Yatichiri. Waliki, Ya ah, te chire una consultita. sí, Ayer se dice Wasuru, ¿verdad? También se sí. puede decir Masuru con M, por ejemplo, acá Ah, en Perú. sí, es otra variante. Sí, ¿Cierto? Ah, ya sí, está. es válido. Ya te chire, gracias. Waliki, ¿alguien más? Ya, ¿No? Tichiri, buen día. Sí. Quería preguntar, por decir, nos vemos el martes, nos encontraremos el martes y por la tarde. Ah, ya. Entonces, ya no va esto. Vamos a borrar, ¿ya? Ah, esta parte guardaremos. Ah, ay, no. Ya no importa, ya que se borre todo. Ya tiene anotado usted, ¿no ven? Sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer otras formas de pregunta, ¿ya? Otras formas de conversación, ¿ya?
Por ejemplo, lo que decía, nos vemos el día martes, ¿no? Por ejemplo, para despedidas utilizamos, ¿no ve? Haruru, ¿no ve? Haruru. Harur, kama, ¿no ve? ¿Qué significa eso? Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, Ujú. ¿ya? Ahora quiero decir hasta el día lunes por la tarde, ¿ya? Entonces, aquí en vez de haruru pongo lunes. ¿Cómo se dice? Paxi uru. Paxi Paxi uru. urkama. Sería ¿Qué estoy diciendo aquí? el día lunes. Hasta el lunes. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo que me dices, hay que conjugar, ¿no? Paxi uru urun. Paxi ur haipu hiki siñani. ¿Qué es haipu? Tarde. Paxi uru Lunes. ¿qué? Lunes. Hiki siñani. Nos encontraremos hasta el lunes Nos por la tarde. encontraremos. Ahí está. Nos encontramos el lunes por la tarde. Paxi haipu, paxi ur haipu hiki siñani. ¿Ya? Ahora, ¿qué era? ¿Qué planes tienes para el futuro, no? Hichat uksaroj konslurata. A ver, por ejemplo, esto no es exactamente lo que me decía, ¿no? Hichat uksaroj konslurata. De hoy en adelante, ¿qué vas a hacer? Expresión de tiempo. Hicha. Hichata. De, ¿no ve? De hoy. Uksaru. En adelante. Konslurata. ¿Qué vas a hacer? Hichat uksaroj konslurata. De hoy en adelante, ¿qué vas a hacer? ¿No? Futuro. A ver, ¿qué otra? A ver, en castellano, dígame, para tiempo, ¿cómo podría expresar? ¿Quién me estaba preguntando de esto de tiempos? De corto, largo, mediano plazo. ¿Qué cosas puedo decir? ¿Qué cosa quiero decir? Hoy en adelante, ¿qué harás? ¿Ya? Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ya? De hoy en adelante, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué harás? ¿Ya? Esto es esto. ¿No? Ya, después me dicen. Ahora alguien preguntaba de cumpleaños, ¿no? Una urusa urumaja. Urusa, uruma, tu día. Esta pregunta significa, ¿qué día es tu cumpleaños? ¿Ya? Kuna urusa urumaja. En todo caso, estoy mal gramaticando. Así sería. Bórrenlo. Una urusa, ¿qué día es? Urumaj, una urusa. Así es. Urumaj, tu día, ¿qué día es? ¿Qué día es tu cumpleaños? ¿Ya? Entonces, urujaj, pacha, urua. O puedo decir en futuro, niwa. Urujaj, pacha, uruniwa. Mi día o mi cumpleaños va a ser el día lunes. ¿Ya? Ahora, esta pregunta también puede ser para saber fecha. ¿Me ve? Fecha. No hemos aprendido todavía, pero vamos a aprender, ¿no? Digamos, mi cumpleaños es 8 de agosto, ¿no?
de 1987, ¿no? Kimsakalko uru sarakata yumpaka pasita mawaranka yatunka tunka kimsakalko tunka pakalkoni marana, ¿no? Entonces así podría expresar. Ahora luego vamos a aprender esto, ¿ya? Pero esta misma pregunta hace referencia a la fecha. ¿Sí? A la fecha. ¿Ya? Entonces dependerá mucho del contexto, ¿sí? Al cual estamos haciendo referencia. ¿Estamos haciendo referencia al día o estamos haciendo referencia a la fecha? ¿Ya? Uruma, kuna, urusa. Tu cumpleaños, uruma. Uru es día, ¿no ve? Este ma es tú, ¿no ve? Tu día. ¿Ves? Una urusa. ¿Qué día es tu día? ¿Alguna pregunta? Yetichiri, una pregunta. Cuando usted dijo la expresión Paxi Ur Haipu Kisiñani, está refiriéndose a futuro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sería la expresión en pasado? Por ejemplo, si yo dijera, yo me encontré el lunes. Ah, ya, el lunes. Entonces, eso podría ser, dependiendo del contexto, por ejemplo, podría decir yo, nos hemos encontrado el lunes, ¿no ve? Ajá. O puedo decir, me he encontrado el lunes, ¿no ve? Sí. ¿No ve? Entonces sería de dos formas eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Haxe ur hay u hiki sipta. Entonces, yo puedo decir, estoy diciendo, me he encontrado el día, o nos hemos encontrado, Por la tarde. me he encontrado en este caso, me he encontrado el día lunes por la tarde. ¿Sí? Me he encontrado. ¿Ya? Gracias. Oliki, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Muy bien, entonces se van a aprender estas 3 preguntas que hemos aprendido. No se van a olvidar, ya va a entrar parte de la conversación, también de los meses hemos aprendido anterior. Mañana vamos a aprender sobre lo que es el tiempo, la hora, ¿ya? También vamos a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, si alguien me pregunta en este momento, con una pachaza, ¿no? Yo digo 6 de la mañana, 53 minutos, ¿no? Pescatón, Kimsan, Katanakao, Saraqui. O podría decir, Pakal, Katanacampej, Pakal, Alhuapachaniwa, ¿no ve? Entonces hay formas de decir igualito que en castellano, ¿no? Puedo decir 6:53 o -7 para las 7, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, eso vamos a aprender el día viernes en todo caso. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta para terminar? Disculpa, Yatichiri, ¿puedes repetir la traducción de Paxi Urkama y Paxi Urkaipu Kikisiñani? Ya. Esto se supone que ya saben, que dominan esto. Sí, ¿Qué significa? la traducción. ¿Pero qué significa la traducción? Hasta mañana. No. ¿Qué es Paxi Uru? El lunes. ¿Hasta el lunes? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Ah, ya. ¿Se acuerdan? Este sufijo kama significa hasta, ¿no ve? Lunes. Harur, kama. Hurpur, kama. Arumant, kama. Hasta, hasta, hasta. Ahora aquí simplemente es día. Esto es lunes. Paxi ur kama, entonces es lunes. ¿No ve? Entonces, perdón. Hasta el lunes. ¿No ve? Ahora, Paxi ur, lunes. Haipu, tarde. Hikisiña, que es encontrarse, futuro. Nos encontramos el día lunes por la tarde. ¿Ya? Ahora esto. Paxiur igual lunes, Haipu tarde, Hikisipta nos hemos encontrado, ¿no?
Nos hemos encontrado el día lunes por la tarde. Pasado. ¿Ya? Esto en futuro. ¿Ya? Todo lo que hemos aprendido ya entra aquí. ¿Ya? Entonces, este cama hemos aprendido. Entonces, no se tiene que olvidar. ¿Ya? Tienen que practicar. Practicar, practicar, practicar. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Chiri, ¿Sí? no sé, se cortó un poquito mi internet. Antes de ayer, Waluru es. Waruru o Waluru. Ah, ya. Waluru o Waruru, ¿no? Ya, Sí. gracias. Waliki. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya, no. Chiri, para decir cuándo se acaba esto. ¿Cuándo se acaba esto? Sí. Waliki. Kuna pachas tukuni o tuku sini. O podría decir akaj kuna pachas tukusini. ¿Esto cuándo va a terminar? ¿Ya? Acá, demostrativo. O akaj kuna pachas tukuni sin el sí. Igual, significa lo mismo. ¿Ya? Ahí la respuesta habría varias formas, ¿no? ¿Qué podría responder si me preguntan, ¿esto cuándo va a terminar? ¿Qué puedo responder? Ya no sé, Intiuru ya. tukuyhani. ¿Ah? Intiuru tukuyhaspa. Ah, ya. Inti, uru, tukuyani, digamos, estoy seguro, ¿no? O puedo decir, anchitao, tukuyani. Cuando estoy seguro. Cuando estoy seguro que va a terminar, digamos, intiuru o anchita, ¿no? Anchitao, intiuru, ¿no ven? Tukuyani, ¿no? Ahora, cuando no estoy seguro, tukuy pa chani. Intiuru tukuy pa chani. Creo que va a terminar el lunes o el domingo en todo caso, ¿no? Anchitao tukuy pa chani. ¿No? Creo que va a terminar en este momento, ¿no? Pero no estoy seguro. ¿Ya? Muy bien. Yati Chiri, ¿cómo se dice? Nos vemos el viernes a las 6 de la mañana. ¿Ya cómo se dice viernes? Ñanqawuru. Ñanqawurun soqta alwa pacharu hikisiñani. Escribo. Espérenme. Ñanqawruq soqta alwa pacharu hikisiñani. ¿Ya? Walik ukamaq taqini ñanqawru soqta alwa pacharu hikisiñani. Hikisinkama yati Chiri. Hikisinkama. Hikisinkama yati.